Hola a todos, aquí su amigo un tal Fran en un nuevo video, el cual a petición del público que eligió el tema en la pestaña de comunidad, se hablará de los casos raros de selecciones de fútbol cuyos países fueron expulsados por un tiempo de la FIFA o la confederación a la que pertenecen por su condición política, social, entre otras. Cabe resaltar que aquí no se hablarán de los casos de clubes de fútbol expulsados por cierto tiempo, así que casos como los de los clubes ingleses expulsados de cualquier competencia europea por 5 años, gracias a la tragedia de Heysel, si bien es cierto que fueron bastante indignantes, aún así solo se penalizó a los clubes de Inglaterra, más no a la selección de fútbol. Y tampoco se incluirán las selecciones que por su propia cuenta abandonaron cierta confederación, como Australia en 2006, de la UFC a la AFC por su diferencia gigantesca de nivel en comparación al resto de selecciones de la Confederación Oceánica, o inclusive el caso de África saliéndose por un boicot del Mundial de 66 debido a que solamente les otorgaba medio cupo. Ahora bien, dejando en claro esto, también quiero recalcar que este video no trata de incitar al odio de ciertos países que fueron expulsados por diversas razones y que en teoría lo tendrían bien merecido. Solamente es informativo y nada más. Ya sin más que decir, comencemos. Primero tenemos el caso que tiene que ver con temas sociales dentro del propio país, los cuales fueron tan polémicos que orilló a su confederación a expulsar a dicha selección de cualquier competencia por un largo tiempo, más precisamente de 1954 a 1992. Hablando ahora sí del caso de Sudáfrica y su polémico apartheid, el cual, por si no saben lo que significa, fue un sistema de leyes bastante asqueroso, ya que literalmente se excluía de hacer ciertas actividades y profesiones a un gran número de personas en el país solo por ser de diferente color de piel. Para ponerles un ejemplo, Johannes Geerhardus, primer ministro sudafricano de ese entonces, instauró las siguientes leyes desde los años 50. Número 1. La gente de color no podía votar ni mucho menos ocupar puestos de gobierno solamente en algunas elecciones aisladas para segregados, las cuales prácticamente no valían absolutamente nada en la opinión del país. Número 2. También se tenía prohibido habilitar negocios o ejercer ciertas prácticas, como dije antes, dentro de áreas asignadas específicamente para los blancos. Número 3. El transporte público estaba totalmente segregado, es decir, había trenes, autobuses, aviones e incluso taxis exclusivos para gente de su respectiva raza, entre muchas otras leyes, las cuales fueron rechazadas completamente por la comunidad de la gente de la piel oscura. En cuanto al mundo del fútbol, la FIFA suspendió al país de participar en cualquier competencia en múltiples ocasiones, ya que se habló de que para las eliminatorias rumbo a Inglaterra 66 solo se llevaría un equipo conformado por gente blanca, mientras que para México 70 sería el contrario, solo gente de piel oscura. Pero sin dudas lo que les colmó la paciencia fue lo acontecido en una protesta estudiantil llevada a cabo por jóvenes de color en el suburbio de Soweto en 1976, donde, en ese año se les obligó a muchos chicos de esas escuelas a hablar perfectamente tanto inglés como afrikaans para poder estudiar ciertas materias, lo cual hizo que el gobierno, por las manifestaciones, hiciera una represión bastante extrema de todos los eventos, dejando un total de 566 niños menores de edad fallecidos. Esto finalmente provocó que la FIFA definitivamente expulsara a Sudáfrica de toda competencia futbolística hasta que el apartheid fuera finalmente abolido, lo cual ocurrió hasta 1992, cuando se llevaron las últimas elecciones hechas por casillas específicas para cada raza. Y vaya que regresaron con todo, puesto que ganaron la Copa Africana de Naciones del 96, donde fueron sede, y también clasificaron para el Mundial de Francia en el 98. Ahora sí pasemos con un caso que fue el primero que tuvo que ver por cuestiones a nivel internacional, ya que ciertos países no quieren jugar contra esta selección por temas religiosos y políticos. Y sí, como se sospecharán, hablo de Israel, la selección la cual en un principio fue fundada bajo el nombre del Mandato Británico de Palestina, siendo aceptada después por la FIFA en el 29. Gracias a esto pudo participar en las eliminatorias rumbo a los mundiales de Italia de 1934 y Francia 1938. Tras la independencia de Israel en 1948, la selección adoptó el nombre que utiliza hasta la fecha y siguió participando para la Confederación Asiática, donde incluso logró albergar una copa en 1964, misma en la que consiguieron bastante buena participación y en la que se retiraron selecciones como Irán y Pakistán. Y al final fue la selección anfitriona la que se quedaría con ese campeonato, al tener paso perfecto en su grupo. También en una ocasión, por retiro de diversos rivales, logró clasificarse a su único mundial hasta la fecha, que es México 70,
Pero lo que finalmente hizo expulsar esta selección de la Confederación Asiática fue el ya famoso conflicto árabe-israelí, que hasta la fecha sigue en pie. Por lo tanto, para evitar abandonos por parte de diversas selecciones debido a sus ideologías muy diferentes, se decidió que la selección judía no participará más en las eliminatorias de Asia y tuvo que viajar de confederación en confederación para poder pelear un cupo para el mundial. Primero empezó a disputar las eliminatorias de la UEFA, aunque sin ser miembro pleno, esto para España del 82, quedando última en un grupo donde fueron al mundial Escocia e Irlanda del Norte. Después de eso jugó sus partidos clasificatorios en la OFC, primero para ir a México 86, donde quedaría segundo por debajo de Australia, y después para ir a Italia 90, donde ahora sí pudo ir a una repesca internacional, luego de quedar líder al grupo final con 7 puntos, aunque se quedó fuera tras caer contra Colombia en el repechaje por un solitario gol de Albeiro Usuriaga al 73. Hasta que finalmente sería aceptada de nuevo por la UEFA para disputar partidos oficiales eliminatorios hasta la fecha, donde ahora sí que sí, era miembro pleno de esa confederación. Siguiendo con la AFC, ahora tenemos un caso que de igual manera tiene que ver con tintes políticos, tanto así que ni siquiera pueden participar en las competencias oficiales de la FIFA o el COI con el nombre que ellos mismos se adjudican. Sin más me refiero a la selección de fútbol de Taiwán, también conocida por el nombre de China Taipei. Esto debido a que la República Popular China, que es el gigante asiático que todos conocemos, no permite que su país vecino, ante diversos organismos mundiales, se identifique con el otro nombre. Ni siquiera tiene permitido utilizar la bandera de su propia república, y en su lugar utilizan esta que posee los anillos olímpicos. Aunque ojo, esto no siempre fue así, puesto que en un principio fueron aceptados por FIFA bajo el nombre de Taiwán en el 54, donde incluso con ese nombre participó en los Juegos Olímpicos de Melbourne 56 hasta México 68. Sin embargo, desde Múnich 62 se decidió obligar al país a cambiarse el nombre de China Taipei para evitar que las federaciones internacionales tengan conflicto con la otra China por su enorme poderío. Aunque esa no fue la primera vez que se le obligó a Taiwán a cambiarse de nombre en competencias de esta índole, pues desde el principio debieron participar en la Copa Asiática con el nombre de China Taipei, siendo su primera vez en Corea del Sur 1960. Hasta que finalmente, por presión del gigante asiático, finalmente la XPC la expulsó en el 74, lo que los orilló a participar en las eliminatorias del lado de la OFC. Esto fue desde el camino Argentina 78 hasta Italia 90, cuando finalmente regresó a la Confederación Asiática para participar en el camino a Estados Unidos 94. Eso sí, hasta la fecha jamás se ha vuelto a clasificar a la Copa Asiática, ni mucho menos ha asistido a un mundial de fútbol, ya que en ninguna de las dos competencias ha vuelto a hacer presencia. Algo muy diferente a su enemigo social, que sí logró asistir al primer mundial asiático del 2002, celebrado en Japón y Corea del Sur. Y también ha logrado 2 subcampeonatos de la Copa Asiática, en Singapur del 84 y luego en 2004 siendo anfitrión. Regresando con la selección de Taiwán, esta sí logró bastante éxitos internacionales, pero en la rama femenil, donde sí logró incluso Copa Asiática femenina. Ahora sí dejamos Asia y nos encontramos con América del Norte, donde México, por un pequeño lapso de 2 años, no pudo asistir a ninguna competencia oficial, tanto en la CONCACAF como en la FIFA e incluso en el Comité Olímpico Internacional. Esto de 1988 a 1990. Porque en unas clasificatorias para el Mundial Sub-20 de 1989 en Arabia Saudita, se descubrió que la selección tenía como mínimo inscritos a 4 jugadores que sobrepasaban la edad permitida y se les descalificó como castigo. Si ustedes quieren ir más a fondo en la historia de los cachirules, que ese es el nombre popular de la historia, les explico mejor en la parte 2 de la esfera de la CONCACAF. Este video aparecerá en la descripción o en la tarjetita de arriba. Ahora sí, por esta sanción, la selección mexicana de todas las ramas de fútbol fue excluida, tanto la selección mayor como sus inferiores. Y pues esto incluyó los campeonatos de naciones de la CONCACAF, predecesora de la actual Copa Oro del 89, que a su vez servía como eliminatorias para el Mundial de Italia 90. Y por último, los Juegos Olímpicos de Seúl del 88, donde incluso en el preolímpico había quedado el líder del grupo B, pero por este escándalo su cupo fue ocupado al final por Guatemala. Ahora pasemos con un caso de un país que por su desintegración orilló a su predecesora a ser expulsada de las competencias en las que había clasificado y las que le siguieron tomaran su lugar en años posteriores. Y sí, hablo del caso de Yugoslavia, una de las selecciones más exitosas de Europa del Este, que nació en 1920 tras la creación del reino de serbios, croatas y eslovenos, aunque fue hasta 1929 que pasó a llamarse oficialmente como todos la recordamos, o los que vivieron en esa época, claro está, y obtuvo en su camino un montón de buenos resultados que incluyen
cuarto lugar en 1930 y 1962 y un segundo lugar en las Eurocopas del 60 y el 68. Y el logro más importante que se consiguió fueron los Juegos Olímpicos de Roma 60, cuando lograron la medalla de oro por 3-1 ante Dinamarca. Ahora bien, en cuanto al futbolístico, con la selección todo iba perfecto, hasta que en 1991 ocurrieron los conflictos balcánicos, que hizo que los países que conforman el reino de Yugoslavia finalmente se independizaran. Y durante el conflicto, la ONU penalizó al país sacándolo de la lista de miembros de las Naciones Unidas. Aún así, la selección seguía compitiendo en el plano internacional, donde participó en las eliminatorias para la Eurocopa del 92, a la cual finalmente clasificó luego de quedar líder del grupo 4. Aunque al final fue expulsada de la competencia luego de que la FIFA finalmente decidiera sacarla a la selección por conflictos en su país, en donde la misma UEFA mejor decidió sacarla para evitar un posible conflicto con la ONU, porque al principio ella quería que participara la selección yugoslava, pero luego se retractó. Así que en su lugar participó la selección que quedó segunda del grupo, Dinamarca, que curiosamente hizo una campaña de ensueño y fue campeón de Europa. Así que sí, golpe de suerte bastante acertado, ¿no lo creen? Ahora vamos con un caso un poco más reciente, que fue el de Guatemala, quien quedó suspendido de FIFA por un periodo de 2 años, derivado del FIFA Gate, donde no aceptaban varios casos de estatutos nuevos después de la expulsión de Joseph Blatter del poder de la FIFA. Igualmente hablo más a fondo de este tema en el iceberg que hice, así que vayan a ver el video cuando puedan. Este castigo incluyó tanto a las selecciones de fútbol de todas las ramas hasta los propios clubes. Ahora sí, vamos con el caso de la selección expulsada que estoy seguro todos ustedes estaban esperando, pues estuvo en la boca de todos por más de 2 semanas gracias a las sanciones puestas a esta selección por temas políticos, ya que Rusia el 24 de febrero del presente año invadió las fronteras de Ucrania para tratar de anexar territorios como Lugansk o Donetsk, para después de comenzar a lanzar misiles en puntos importantes del país, incluyendo a Kiev, capital ucraniana, por lo que tras estos lamentables incidentes en un principio la FIFA decidió hacer que la Federación Rusa no juegue sus partidos de repechaje bajo el nombre de su país, sino que con el nombre de la Federación Rusa de Fútbol. Más o menos parecido a lo que pasó con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde por un caso de dopaje falsificado, que hizo que no se les permitiera jugar con la bandera e himno ruso en la competencia. Sin embargo, tras la negativa de diversas selecciones de jugar partidos en territorio ruso y por presión social, se decidió que al final Rusia quede fuera del Mundial de Fútbol de forma definitiva, por lo que en la ruta B de los repechajes, Polonia, que era su rival directamente por un cupo mundialista, pues avanzó a la gran final de esa ruta y pues tendrá que esperar el duelo entre Suecia y República Checa para ver contra quién se enfrentará por un boleto a Qatar. Ahora sí, para terminar con este video, tenemos un caso de que no es definitivo, pero igualmente existe la posibilidad de que por temas de deudas con diversos entrenadores, el 11 de febrero de la FIFA pueda hacer esta sanción oficial, ya que en esa fecha, la Federación de Fútbol de Guinea Ecuatorial tiene un plazo de 1 año y medio para poder pagar una deuda de 2 millones de euros que tiene con entrenadores españoles Miguel Ángel Posanco y Esteban Becker, ya que en 2017 fueron despedidos de su cargo por diversos cambios de la federativa en la federación y también en el propio país, por lo que ambos reclamaron ante la FIFA su respectivo pago, y esta decidió darle la razón y el periodo del tiempo que ya dije antes a la federación para cubrir esos adeudos. De lo contrario, quedarían fuera de las eliminatorias rumbo a Norteamérica 2026, lo cual llamó poderosamente la atención porque al ser el primer mundial con 48 equipos, las posibilidades de clasificar en sala nacional estaban más altas que nunca, al ser una selección africana en crecimiento, como todos ustedes saben. Así que esperemos a ver qué pasa, a ver si la federación logra pagar sus deudas para poder clasificar al mundial de Norteamérica. Y bueno chicos, esto fue todo, espero que les haya gustado este video, si fue así dejen su like, compártelo y suscríbanse para más contenido aquí en mi canal. Nos vemos a la próxima, un saludo, adiós y recuerden, usen su cubrebocas.